Hola, muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos de hemostasia y coagulación sanguínea, así que vamos con la intro. Debemos entender de forma sencilla lo que es hemostasia, y dicho fácilmente es la prevención de la salida de sangre, en la que ocurren diferentes mecanismos como es el espasmo vascular, el tapón plaquetario, el coágulo y el tejido fibrótico, de la cual pasaremos a explicar cada uno detalladamente. En el espasmo muscular, como sabemos en la túnica media, ocurre en un traumatismo varios mecanismos. La primera es un espasmo local miógeno, también se activan los factores autacoides locales y los reflejos nerviosos en base a la sensación de dolor. Pero ¿qué pasa en vasos pequeños? Pues sencillamente a través de las plaquetas liberan el tromboxano A2, la cual sirve como una proteína vasoconstrictora y de esta forma es como se ocurre el espasmo. Recordemos algo muy importante, que mientras mayor sangrado a ella, ocurre mayor espasmo. Todo esto es para evitar la pérdida excesiva de sangre. Como siguiente punto tenemos la formación del tapón plaquetario, en la que primeramente debemos entender qué son las plaquetas. Bueno, dicho de otro modo, también las plaquetas son trombocitos, que son discos de 1 a 4 milímetros de diámetro. Estos se forman en la médula ósea a través de los megacariocitos que se van fragmentando y se encuentran dentro de la sangre los límites de 150.000 a 300.000 plaquetas por microlitro. Contienen proteínas, especialmente lactina, miosina, trombosteninas, las cuales son contráctiles. No poseen la capacidad de dividirse ni tienen núcleo. Sin embargo, poseen restos de retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las cuales sintetizan y a la vez almacenan calcio. También tenemos mitocondrias que liberan ATP y ADP, prostaglandinas y factor estabilizador de fibrina. El factor estabilizador lo pasaré a explicar más detalladamente en las siguientes diapositivas sobre cómo funciona dentro de la coagulación. También libera factores de crecimiento que en caso, digamos, de una herida, estos permiten que las células puedan multiplicarse y crecer. También posee glucoproteínas dentro de la superficie, las cuales permiten la adhesión en la pared de los vasos que se encuentran dañados, y los fosfolípidos, que sencillamente permiten, digamos, los siguientes pasos de formación de la activación plaquetaria. Su semivida es de 8 a 12 días y una vez cumplida, estos son eliminados por los macrófagos tisulares. El mecanismo de tapón plaquetario. Podemos decir que cuando ocurre una lesión, entonces las plaquetas se activan y cambian sus características drásticamente. Liberan proteínas contráctiles, como mencioné anteriormente, las cuales permiten la adhesión al endotelio. También el factor von Willebrand libera ADP juntamente con el tromboxano A2, las cuales llaman a las plaquetas para que se unan y puedan adherirse y formar el tapón plaquetario. Pero ¿qué pasa? Al ser bastante laxo, débil, pero lo suficientemente fuerte como para evitar la pérdida de sangre, entonces posteriormente se forman las hebras de fibrina, las cuales aumentan su resistencia. Ahora pasaré a explicar lo que es la coagulación sanguínea. Tenemos que aprender los tiempos y debemos entender que el inicio de la coagulación se va entre los 15 a 20 segundos en una situación donde haya una pérdida de sangre masiva, es decir, en un caso grave, y de 1 a 2 minutos si este es leve. Luego se activan los siguientes factores de coagulación, como podemos ver en la tabla, desde el factor 1 hasta el factor 13, con sus respectivos nombres, de la cual pasaremos a explicar algunos de forma más detallada. Y una vez iniciada la coagulación, este ya se forma a partir de los 3 a 6 minutos posteriores. Y en los últimos 2 a 20 minutos se retrae el coágulo, como se puede observar en la imagen número 5. Esto permite el cierre de la herida. Organización fibrosa del coágulo sanguíneo. Ocurren dos mecanismos en los cuales ya finaliza el coágulo. La primera y la más general, la más común, dicha de otra forma, es cuando ocurre una invasión de los fibroblastos, en las cuales van a proliferar y crear lo que es el tejido conjuntivo, como se puede ver en la imagen, que son cicatrices, diferentes cicatrices, y estos finalizan de 1 a 2 semanas posteriores.
Pero, ¿qué pasa en caso de que se forme un coágulo que no debía formarse? Entonces ocurre la disolución, en las cuales sencillamente a través de las enzimas empiezan a disolverse. Mecanismo de coagulación en la sangre. De forma general, se encuentran 50 sustancias dentro de la sangre que intervienen en la coagulación. De ellas se dividen en aquellas procoagulantes, que son estimulantes, las cuales van a desencadenar para llegar a la coagulación, y las que son anticoagulantes, que son los inhibidores de la coagulación. De forma natural, dentro de nuestro torrente sanguíneo predominan los anticoagulantes, ya que se requiere que la sangre se encuentre en un estado líquido para que pueda circular por todo el organismo. Sin embargo, una rotura o un traumatismo del vaso puede desencadenar y activar los factores procoagulantes. De esta forma es como se crea el coágulo. En el taponamiento podemos explicar tres etapas principales o esenciales. La primera es a través de una rotura de un vaso, que no es nada más que la activación de complejas cascadas químicas que van a desencadenar a esta sustancia llamada la activación de la protrombina, que posteriormente se catalizan para convertir de protrombina a trombina, y la trombina tiene efecto sobre el fibrinógeno para formar las fibras de fibrina. En la conversión de la protrombina en trombina, podemos decir que, explicado lo anterior, una vez la ruptura, una vez activada la formación de la protrombina, una vez activada la trombina hasta llegar hasta fibrinógeno para convertirlo en fibras de fibrina, se da un tiempo de 15 a 10 segundos. Y las propiedades de la protrombina es que es una proteína que se encuentra en el plasma, es alfa-2 globulina con una concentración de 15 miligramos por decilitro. Estas se forman dentro del hígado, ¿no? Principalmente se requiere de vitamina K, la cual es muy importante, ya que su deficiencia puede impedir la formación de la protrombina y de esta forma retardar o incluso impedir, ¿no?, la formación de coágulo. En la conversión del fibrinógeno en fibrina, de igual forma el fibrinógeno se forma en el hígado con una concentración de 100 a 700 miligramos por decilitro. Sin embargo, una vez que actúa la trombina dentro del fibrinógeno, se liberan 4 péptidos y forman los monómeros de fibrina, que los monómeros de fibrina tienen la capacidad de polimerarse con nuestros monómeros y así formar las fibras de fibrina, ¿sí?, que es muy importante, ya que esos, a través del factor estabilizador de la fibrina, permiten, digamos, que los enlaces covalentes puedan adherirse y de esta forma atrapar diferentes sustancias plaquetarias, células sanguíneas o incluso plasmáticas para formar el coágulo. En la retracción del coágulo podemos decir que posterior a unos 20 a 60 minutos este se empieza a retraer y exprime el líquido que se encuentra dentro del coágulo a lo que se denomina suero, que es similar al plasma, con la única diferencia que no se encuentran los factores ni las proteínas de coagulación, ¿sí? Además, esta contracción es gracias a las proteínas que se encuentran en las plaquetas, que si recordamos son las proteínas de actina, miosina y trombostenina. Ocurre una retroalimentación positiva dentro de lo que es el coágulo, hablando primeramente de la trombina, la cual tiene un efecto en la mismísima protrombina para liberar más trombina, y también efecto en los factores 8, 9, 10, 11 y 12, de las cuales van a continuar hasta que el coágulo ya se encuentre estable o hasta que ya se haya evitado el sangrado excesivo. Pasaré a explicar lo que es el inicio de la coagulación. Y este tiene varios desencadenantes, explicando por aquellos que pueden ser traumatismo a través de un golpe o un traumatismo dentro de la pared vascular o de los tejidos adyacentes. También puede ser un traumatismo dentro de la sangre o un contacto de la sangre con células endoteliales, principalmente con el colágeno, ¿sí? Y de esta forma es como se desencadenan las vías tanto extrínseca como la intrínseca, que pasaré a explicar. La vía extrínseca. Cuando sucede una rotura o un traumatismo dentro de la pared vascular o ya sea por tejidos extravasculares, entonces condiciona a los siguientes pasos: la liberación de tromboplastina y un complejo lipoproteico, las cuales son enzimas proteolíticas que se los denomina como el complejo
o forman el factor 7. Los iones de calcio ejerce su acción sobre el factor 10, la cual lo activa, y que el factor 10 junto con el factor 5 forman el complejo llamado activador de la protrombina, que como sabemos la protrombina se transforma en trombina y de esta forma continúa junto con la coagulación, ¿no? Parte de la hemostasia. Algo muy importante que cabe resaltar es que el factor 5 acelera la activación de la protrombina, lo cual atribuye a una retroalimentación positiva. La vía extrínseca es de naturaleza explosiva, por la que la serie de acontecimientos ocurre dentro de los 15 segundos posteriores. En la vía intrínseca ocurre a través de traumatismos dentro de la sangre o ya sea un acercamiento o exposición al colágeno. Entonces este se activa, empezando por el factor 12 y las plaquetas, las cuales liberan fosfolípidos llamados como el factor 3 plaquetario. Juntamente activan el factor 11, la cual se encarga de activar el factor 9, y así el factor 8, que conjuntamente con los fosfolípidos, factor 10 plaquetarios, activan el factor 10, y como ya sabemos, el factor 10 junto con el factor 5 activan a la protrombina. Este es de naturaleza más lenta, por lo que ocurre dentro de un marco de 1 a 6 minutos posteriores, ¿sí? Cabe resaltar que los factores de coagulación se dan principalmente gracias a los iones de calcio, a excepción de los dos primeros pasos que ocurren en la vía intrínseca, es decir, en los pasos del factor 12 y 11. Los anticoagulantes que previenen la coagulación sanguínea, mencionamos tres. La primera es la lisura, que no es nada más que un buen estado de la superficie endotelial. También tenemos la capa de glucocáliz, la cual repele a los factores de coagulación y a las plaquetas, y la trombomodulina, la cual se une a la trombina y forman el complejo trombomodulina-trombina, que activan la proteína C, y esta proteína se encarga de inactivar a los factores 5 y 8. Dentro de los coagulantes que eliminan a la trombina tenemos a las fibras de fibrina. En un proceso natural normal, las fibras de fibrina se encargan de absorber o de eliminar a la trombina para que ya no siga la retroalimentación positiva con la protrombina. Estos ocurren en un 85 hasta un 90%. Y la antitrombina 3, la cual inactiva la acción de la trombina en el fibrinógeno en un tiempo de 12 a 20 minutos posteriores. Cabe resaltar que la heparina es un anticoagulante muy poderoso, por lo tanto se encuentra en escasa cantidad dentro del organismo, dentro de la sangre. Sin embargo, la heparina, unida junto con la antitrombina 3, poseen un efecto, una activación de 100 a 1000 veces mayor, la cual inactiva la trombina, los factores 12, 11, 10 y 9, y que la heparina se forma dentro de los mastocitos tisulares. Además, se encuentra principalmente en los órganos, como es el pulmón y el hígado, la cual son órganos donde llegan mayor cantidad de coágulos embólicos. Y para finalizar, explicaremos la plasmina, la que provoca la lisis coagular. Dentro del torrente sanguíneo, en el plasma, se encuentra la euglobulina, la cual se denomina como plasminógeno, y una vez activada a través de los iones de calcio, forma la plasmina, o también llamada fibrinolicina, que tiene acción sobre las fibras de fibrina, sobre el fibrinógeno, sobre el factor 5, 8 y 12 y sobre la protrombina. Además, una vez que la malla de red de fibrina, como ya sabemos, al agregarse tanto células sanguíneas, plasma, entre otros, también se encuentra el plasminógeno, la cual una vez pasado el tiempo de coagulación se va liberando lentamente el activador de plasminógeno tisular, también denominada TDA, y de esta forma es como se activa el plasmina y ocurre la coagulación. Eso ha sido todo respecto al video. Realmente espero que les sirva de algo y muchas gracias por verlo. Denle like, compartan
y suscríbanse. Gracias.